todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto. Todos les agradecemos mucho y en esta etapa, ante esta crisis por el coronavirus, han estado actuando de manera muy responsable, están apoyando mucho y se están inscribiendo mujeres, hombres, enfermeras, médicos, para reforzar todo el sistema de salud pública. Baste decir que el sábado, como a ustedes les consta, hicimos un llamado para que participaran médicos en la formación, en la capacitación y suplir la falta de especialistas en terapia intensiva. El informe que tenemos es que del sábado a hoy martes básicamente ayer, que fue el día que se convocó para esto, se inscribieron 7,000 médicos en general para el INSABI y para el Seguro Social. Y ayer me informaron que de esos 7,000 ya fueron contratados 3,000 ayer mismo. Hay mucha solidaridad, inclusive pasantes que quieren ayudar, pero la contratación se está haciendo a titulados, médicos generales. De esto les va a hablar el doctor Alcocer, porque es algo muy importante, el cómo nos están ayudando los trabajadores del sector salud. También, desde luego, seguir agradeciendo a la gente porque está haciendo caso a las recomendaciones y debemos de continuar así, no relajar la disciplina. Hay que seguirnos quedando en casa de manera voluntaria, es por el bien de nosotros mismos. Hay que cuidarnos en familia. Esto nos está ayudando a que no haya un desbordamiento en la epidemia. Si continuamos así, vamos a salir pronto de la crisis. Todos estamos conscientes de que es un sacrificio, pero es por nuestro bien. La mayoría de la gente está siguiendo las recomendaciones y está saliendo de la casa solo por cuestiones urgentes, indispensables. También
los empresarios, comerciantes están ayudando porque se están cerrando establecimientos empresariales, comerciales, y se le sigue pagando a trabajadores. Desde luego, los que viven al día tienen problemas, hay falta de recursos, pero por eso nos importa mucho el que podamos salir pronto para reactivar la economía. Hoy tengo todo el día dedicado a la preparación de la entrega de 2 millones de créditos. De la forma más rápida que podamos dispersar estos recursos para la población que necesita el apoyo, tanto de la economía formal como de la economía informal. Y así estamos preparándonos para iniciar la creación de empleos nuevos y fortalecer pronto la economía, que podamos salir pronto de la crisis transitoria que estamos enfrentando. Pero yo tengo confianza de que vamos a salir pronto y desde luego vamos a demostrar la fortaleza de nuestro pueblo, lo que somos capaces de hacer con solidaridad, con fraternidad, los mexicanos. No son tiempos, como lo dije en mi intervención, para el fatalismo, sino para la entereza. No son tiempos para deprimirnos, sino para fortalecer nuestras convicciones y salir adelante. Y así va a ser. Vamos a salir adelante. Ánimo. Entonces vamos a pedirle al doctor que nos informe y a Hugo sobre la situación. ¿Por qué no explicas, doctor, sobre lo de los médicos, cómo se convocó y cómo están asistiendo? Cómo no, con mucho gusto, señor presidente. Buenos días. Efectivamente, uno de los retos más importantes desde antes del coronavirus ha sido la formación, con cuántos contamos, con cuántos profesionales de la salud. Ustedes han oído de mi parte y de muchos otros de los acompañantes en estos mensajes que realmente, por decir rápidamente, hay un déficit de 200,000 médicos en el país. Había esto. Pienso yo que esto ya está reducido, de acuerdo a las cifras, en un buen porcentaje, pero todavía no tenemos lo suficiente. 200,000 médicos, de los cuales 123,000 son médicos generales, los que requerimos, y alrededor de 76,000 son los médicos especialistas. Me detengo en el primero, en los médicos generales. En muchos lugares estos han sido desplazados buscando a los especialistas, que son también necesarios. Pero
en países, voy a poner un referente importante como es Inglaterra, el sustento de su sistema de salud, y que es de los mejores del mundo, está basado en médicos generales, pero médicos generales bien preparados, médicos generales que tienen la oportunidad, e inclusive algunos en nuestros lugares de atención médica los ven como no suficientemente para atenderlos y buscan al especialista. En algún momento yo he señalado que esa especialización tan amplia, tan requerida, pero también en exceso, ha llevado a que se divida la función médica, la capacitación médica, en más de 76 piezas. Hay 76 en promedio, 76 áreas de especialización, descuidando la importancia, no el número de los médicos generales. Y regresando a Inglaterra, el sustento de su sistema de salud está en los médicos generales, a los cuales hoy, junto con los especialistas, que también son muy importantes, les doy y les refrendo lo ya dicho por el presidente. Son comprometidos con el ser humano, comprometidos con su dolor y desde luego humanistas la mayor parte de ellos. Dentro de este marco y no abandonando la necesidad de especialistas, ustedes saben que hay una convocatoria anual para la formación de especialistas. Alrededor de 40,000 entran al examen y son alrededor del 20%, 22% cuando mucho, por esfuerzos pues de varias instituciones, entre ellas de la UNAM, entre ellas también del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en general todos participan, todas las instancias públicas y privadas, y tenemos ese bajo porcentaje de aceptación que nos da lugar a que hay médicos que frustran su deseo de seguir como participantes directos en la atención médica y son desplazados a otros niveles de atención. Algunos abandonan su preparación de 6 años en promedio como médicos y quedan a la deriva, ocupando puestos en otros lugares. No estoy refiriéndome solo a la medicina privada, que es también una necesidad de nuestro país, pero en condiciones que no están fundamentando lo que en 6 años, la mayor parte de ellos están apoyados por el sector privado, se les ha formado. En esa situación, hoy tengo la información de que en esta propuesta que se abrió el fin de semana de preregistro para este examen, pues ha habido un cambio. En preregistro hasta ayer había más de 57,000 que respondieron, tal vez, nada más lo pongo a su consideración, a un llamado extra de atención, de darles, no es lo único, un estímulo extra de 2 puntos en el resultado del examen, sumado a lo que tengan en su presentación, si están comprometidos o han estado comprometidos tanto en su servicio social o en otras actividades de tiempo en las comunidades. Esa es la primera. Y agregamos aquellos que están y que han sido notoriamente, como ya se mencionó, llamados por la convocatoria que ofrece el INSABI y que ahora es institucional, es de todo el sector público, IMSS, ISSSTE y desde luego la Secretaría de Salud y los estatales, para poder abrir estas nuevas posibilidades de trabajo con ese estímulo. Y esto lo veremos ahora con el doctor Hugo López-Gatell, que también ha sido algo inusitado, inédito, como está sucediendo. ¿Qué esperamos? Que se aporte toda esta capacidad con formación extra, con capacitación, que pues yo lo planteo de inmediato. Tenemos en la convocatoria del bienestar, que arrancó apenas el fin de semana, tenemos hasta hoy 6,548 interesados y que ya están aceptados para poder tomar su capacitación, y en lo cual tenemos inclusive 204 especialistas
que andaban en otro lugar o trabajando en otras instancias y que ahora son 82 anestesiólogos, 3 infectólogos, 15, que aumentó, por cierto, un poco más, dedicados a la medicina intensivista, medicina interna, que es, no porque yo sea internista de formación, es un centro amplio de conocimiento dentro de las enfermedades de las ciencias médicas. Neumólogos 10 y especialistas en urgencias 48. Los números no nos dicen más que la importancia de este grupo que ha respondido al llamado de la respuesta a la convocatoria. Y en enfermería, 12,544 con 61 enfermeras especialistas que, reitero, hoy su importante trabajo, y además en el Día del Médico, en el día que básicamente es del personal de salud, pues es importante resaltarlo. Esto desde luego se suma a otras áreas, fíjense, inhaloterapistas, suena muy complicado esto, pero son los que se encargan de ventilar. Cuando el pulmón es afectado por el virus, se frena el fuelle de nuestro sistema respiratorio, ya no mete ni saca aire, y entonces lo tenemos que auxiliar con aparatos, que para eso es lo que estamos y ya tenemos comprados bastante de ellos. Pero estos especialistas, 220 se han inscrito, entonces tenemos una numeralia que responde a 2 ámbitos. Para esta epidemia, que saldremos adelante en cuestión de semanas, tal vez de meses, pero también para el futuro. Nosotros empezamos antes de esto, ustedes lo saben, 1 año y medio antes, haciendo visitas, haciendo ubicación de los hospitales, del personal y constatando ese déficit que estamos desde antes y ahora con más énfasis sacando adelante. Esta es una información sobre médicos, sobre enfermeras que vale la pena considerar, y termino diciendo, es importante que se mantenga después de esta crisis transitoria, para que podamos desde luego continuar con nuestra tarea, compromiso del cargo y del encargo de atender la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Maestro, buenos días. Muy buen día tengan todas y todos. Complementando la información que ya dice el secretario de Salud, vamos a poner el informe técnico, poner una gráfica que ilustra los detalles que comenta el secretario y también sobre el progreso que tenemos en la adquisición de ciertos insumos clave. Vamos a poner a la enfermera primero. Primero quisiera retomar lo que ha dicho tanto el presidente como el señor secretario, que es el agradecimiento que tenemos por el personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros, médicas, inhaloterapeutas, todo el personal que participa no solamente en esta respuesta a la emergencia sanitaria, sino todos los días de manera incansable en esto. Hoy efectivamente es el Día Mundial de la Salud, 7 de abril, un día como hoy, pero de 1948 se estableció la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo internacional dependiente del sistema de la Organización de Naciones Unidas, dedicada específicamente a la salud, y su misión es asesorar a los Estados miembros, entre los que desde luego está México desde la fundación de la OMS, en materia de salud pública. Pero aprovechamos este día para expresar nuestro reconocimiento a todo el personal de salud. En particular, en este año, que es el año de la enfermería y la partería, a las y los enfermeros, que son una pieza fundamental de la atención diaria en cada minuto de las personas enfermas. Muchísimas gracias. Si no fuera por ustedes, las cosas no podrían avanzar ni hoy, ni antes, ni mañana. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver el informe técnico. Presentaré solo algunas de las diapositivas, el resto lo presentamos ayer en la noche y lo vamos a presentar todas las noches, el informe técnico, solo para retomar sobre algunas ideas
en particular. Como hemos dicho, la intensidad de la transmisión de la epidemia se mide fundamentalmente por los casos que están activos en los últimos 14 días. ¿Por qué razón? Porque son las personas que, estando enfermas, son infectantes. Una vez que pasa este periodo, quienes se recuperan se quedan ya como personas no infectantes y no contribuyen. Entonces, en el mundo se han acumulado, hasta el corte de los datos oficiales que recopila la Organización Mundial de la Salud y de la que proceden estas estadísticas, más de 1.200.000 casos, pero el 76% son los que están activos en las últimas 2 semanas. Y también en las últimas 24 horas se empieza a ver que la región europea disminuye su contribución a la epidemia, pero la región de América empieza a incrementarla. Esta tendencia va a seguir por lo menos en las siguientes 3 a 4 semanas. La siguiente es el mapa de México, la síntesis que presentamos anoche. Tenemos 2.439 casos y muy desafortunadamente 125 personas han perdido la vida en relación con esta enfermedad. Ayer comentábamos que las personas que han perdido la vida por COVID característicamente son personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades crónicas, excepto en 3 situaciones en donde no se ha identificado previamente la existencia de enfermedades crónicas en adultos jóvenes, excepto uno de ellos que desafortunadamente perdió la vida y tuvo COVID, una forma grave de COVID, y se descubrió en el momento que era atendido sobre COVID que tenía diabetes, un hombre de 41 años, en paz descanse. La siguiente. Esta es la distribución por estados, donde se ve cuáles son las zonas de mayor circulación y mayor intensidad del virus, y vámonos a la última, donde se ve la curva epidémica. Todos estos detalles los comentamos cada noche, hoy no abrumaríamos con ellos y hoy en la noche los comentamos. Vámonos exactamente a la última, solo para mostrar panorámicamente la curva de transmisión de los casos acumulados en México comparado con lo que ocurre en otros países. Como hemos dicho, todavía es temprano para poder dar una medida clara de que estén teniendo impacto estas acciones de mitigación comunitaria que consisten en que nos quedemos en casa, pero como ya enfatiza el presidente, es importantísimo no salir al espacio público porque esa es la manera en la que vamos a evitar contagios, vamos a hacer una epidemia más pequeña, más manejable, a pesar de que sabemos y lo decimos todos los días, la epidemia va a continuar y va a continuar hacia la alza y vamos a tener el momento de la fase 3 en aproximadamente 2 a 3 semanas, donde vamos a tener una gran intensidad de transmisión, pero queremos que esa transmisión sea menor si nos mantenemos en casa. Vamos a ver ahora los detalles de la formación de personal y reclutamiento, lo que decía el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud. Hemos organizado la atención para COVID para que podamos utilizar de la manera más eficiente las capacidades y los talentos de los profesionales de salud. Aquí el Instituto de Salud para el Bienestar juega un papel fundamental y qué bueno que se creó antes de COVID. El maestro Juan Ferrer y de manera específica aquí el doctor Alejandro Esbarch están organizando esto de manera muy eficiente. El modelo básicamente consiste en que tenemos una tutoría de los pocos, muy pocos médicos especialistas y médicas especialistas en medicina crítica, pero cada uno de ellos y ellas va a lograr coordinar a 5 profesionales de la salud que van a ser capacitados para este propósito. Obviamente no se puede desarrollar especialistas en medicina crítica en un tiempo tan corto. Esto es una subespecialidad que requiere un entrenamiento de al menos 2 años, pero lo que sí se puede es tener un entrenamiento suficientemente estructurado para que las y los especialistas ya existentes puedan coordinar. Nuestro agradecimiento, por cierto, a estos especialistas, en particular los del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Guillermo Domínguez Cherit es uno de los que nos está ayudando de manera más directa en este aspecto. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las estadísticas que ya decía el secretario, donde hemos tenido ya el reclutamiento de 548 médicos y 12.000
del personal de enfermería. Están inscritos, todavía no están reclutados, todavía no están contratados, pero se han inscrito a la convocatoria de profesionales de salud para el bienestar. En la siguiente, lo que podemos ver es con esta gráfica el cambio que ha ocurrido en la respuesta a la convocatoria. Esta convocatoria, como ustedes saben, lo dijimos aquí en el Pulso de la Salud, empezó con el propósito de contribuir al desarrollo del Instituto de Salud para el Bienestar y cubrir la enorme brecha de personal de salud que teníamos de varias décadas atrás. Tuvimos una respuesta inicialmente muy buena que se ve en ese cambio de incremento con casi 1.800 personas reclutadas, pero después bajó la respuesta a la convocatoria y ahorita que la relanzamos en el contexto de COVID, tuvimos este impresionante incremento de más de casi 6.000 profesionales que se inscribieron a la convocatoria. También el agradecimiento a este compromiso de las personas, tanto en la parte de enfermería como de medicina y de medicina especializada, por la respuesta tan positiva. A pesar de que es un momento de crisis, están con un entusiasmo realmente notorio y un enfoque a la misión. Muchas gracias por ese compromiso. La siguiente. Bueno, aquí son algunas estadísticas adicionales donde ya se divide por el distinto unidades de salud o instituciones en donde se van a alojar, y aquí hago un llamado a los sistemas estatales de salud, a sus líderes, las y los secretarios de salud, para que tengan en cuenta esto. Nosotros sobre demanda, cuando ustedes identifican que tienen carencia del personal, podemos actuar y destinarles el personal de salud conforme se va reclutando y entrenando. Todas estas contrataciones las coordina y las hace el Instituto de Salud para el Bienestar, pero la idea es que trabajen en donde se requiere. Y también, por su parte, las instituciones nacionales de seguridad social tienen su propio mecanismo de reclutamiento y han expandido, como se ve en las primeras columnas con el ISSSTE, la capacidad del personal. La siguiente. Y vamos a terminar ya con esta, son algunos detalles, esto se hace público, así que cualquier detalle lo podemos presentar. Y ahora vámonos a bueno, esta es la plataforma de capacitación. Hay un mecanismo en línea en donde se hace una tutoría dirigida de capacitación. Esto ya lo presentó el doctor Schwartz hace unos días, el fin de semana, y tenemos por un lado la plataforma para autoentrenamiento, la tutoría dirigida para la asesoría en el manejo de los pacientes, con este esquema de un especialista, 5 capacitados, 25 pacientes, y también tenemos un entrenamiento presencial que se está coordinando también con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que tengamos un entrenamiento muy intensivo durante 15 días. Vamos a pasarnos ahora al progreso en la adquisición de los insumos. Como hemos comentado, la disponibilidad de ciertos insumos para la salud está completamente perturbada desde que empezó la epidemia, de hecho en China, antes de que se saliera de China. La razón, las cadenas de producción de este tipo de insumos están distribuidas en todo el mundo y China es uno de los mayores productores de insumos para la salud. Evidentemente, cuando la epidemia afectó China, se suspendió la actividad industrial en la región de Hubei, en la provincia de Hubei, y es donde existen algunas de estas fábricas del material. Otras están hacia la zona sureste, hacia la región de Shanghái. Pero se afectó y ha sido muy difícil. Sin embargo, hemos hecho un trabajo muy dedicado con la coordinación de todo el gobierno. Mi agradecimiento aquí también desde la Secretaría de Salud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos ha permitido identificar dónde existen insumos. También se han hecho adquisiciones en el país. Lo que podemos ver aquí es la estadística de lo que se ha entregado ya y lo que está pendiente por entregar. Está saliendo hoy mismo el vuelo. Ayer anuncié que ya estaba en el aire, en realidad se retrasó un poquito, pero sale hoy, ya está, tenemos las fotos donde está terminando de cargar el avión y sale con el más grande cargamento de equipos de protección personal, estará llegando seguramente mañana. La siguiente y última, bueno, aquí está precisamente
¿Cómo vamos a distribuir? Están identificadas ya las rutas de distribución para que de manera muy expedita, en muy pocos días, estamos calculando que 4 a 5 días, podríamos ya tener todo distribuido en el territorio nacional con la entrega de los equipos de protección personal. La siguiente y la siguiente. Estos son también los equipos de ventilación mecánica que se han identificado de acuerdo a su calidad y de acuerdo a su competencia para el uso intensivo que se va a tener que dar durante todo el periodo de la epidemia. Y finalmente son todas. Entonces, eso es, termino con una frase diciendo, en el manejo de esta epidemia como fenómeno complejo ha sido fundamental el mantener el espíritu de colaboración al interior del gobierno, orden y disciplina para que cada quien haga lo que le corresponda y nos complementemos, y también una respuesta social que ha sido muy positiva tanto del sector público como del sector social y desde luego también del propio gobierno y de la ciudadanía en general. Quedémonos en casa, es muy importante, insistimos, la epidemia sigue al alza y seguirá al alza hasta llegar a su máximo en la mitad de mayo o finales de mayo, y necesitamos reducir. Lo que vamos a ver en ese momento depende de lo que hagamos hoy, y la Jornada Nacional de Sana Distancia está presente. Estaban los videos, exactamente. Tenemos 2 videos, con el permiso del presidente vamos a presentarlos para recordar la importancia de su sana distancia, mantener su sana distancia. Inició la fase 2 del COVID-19, pero ya sabes, tu barrio te respalda. Evita grandes concentraciones. Compra en el lugar de siempre. No vayas lejos de casa. Todo lo tienes cerca, con tu gente. En el mercado, la fonda, la tiendita. Ahí está lo bueno, lo que necesitas. La comida, los antojos, bebidas, el mandado. Y cuando salgas, yo te acompaño. Soy Susana Distancia. Mantengámonos unidos y quédate en casa. Gobierno de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. La prevención es la pieza clave de la salud pública. La prevención implica que la epidemia se detenga o se reduzca en la comunidad. No tenemos que esperar a que las personas lleguen a atención. Estamos preparados para recibirlos en la atención hospitalaria, pero entre menos casos tengamos, obviamente resulta mejor. Y aquí estos videos los vamos a estar produciendo. Mi agradecimiento a Jesús Ramírez, a Susana Pimentel y el equipo de comunicación social de Presidencia, también al doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, quien fue el creador de Susana Distancia y de estos mensajes importantes. Susana Distancia nos va a estar dando estos consejos prácticos para que la ciudadanía identifique cómo puede reducir su movilidad si busca las opciones alrededor de su domicilio en vez de ir a grandes distancias. Eso además va a ayudar a las economías locales para que no se sufran tanto con este periodo especial y después se puedan reactivar más fácilmente. Señor presidente. Muy bien. Bueno, abrimos. Gracias, presidente. Pese a los llamados que usted ha estado haciendo durante estas conferencias, ha habido alguna irresponsabilidad de algunos mexicanos. Esto lo hemos visto en redes sociales, también en los diarios, en la televisión, donde las playas parece ser que están de vacaciones y hay playas donde se ha visto pues gran número de personas y que pese a que las autoridades locales o municipales han intentado de persuadirlos de que no se estén ahí, pues estos insisten y están ahí. Se ha visto en playas de Jalisco, en playas de Guerrero, entre otras. Ante esta situación, ¿usted consideraría que se podrían aplicar medidas más severas para pues, que estos mexicanos no sigan tomando esta contingencia como si fueran vacaciones? Aplicar como toque de queda
para que estos entiendan la situación por la que se está atravesando. Y en otro tema, presidente, sobre lo que usted mencionaba de reducir el aguinaldo, eliminarlos, ¿usted combinaría también a los diputados, a los legisladores, a que no se apliquen estos, que no se aprueben estos abonos que cada año se dan, se aprueban y que son, la verdad, cantidades muy exageradas? Gracias. Bueno, desde el principio sostuvimos que íbamos a llevar a la práctica el principio juarista de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, que no iban a haber medidas autoritarias y que confiábamos en la responsabilidad de la gente. Y la verdad, ha sido muy bueno el resultado. Tenemos un pueblo muy consciente, es un orgullo. La mayoría de la gente está cumpliendo las recomendaciones, muchos con sacrificio, pero no ha habido desatención a los llamados que hacemos. Por eso les agradezco mucho el que estén actuando como lo están haciendo. Esta es una de las características de nuestro pueblo, siempre, y más ahora. La gente está más consciente, participa más, ayuda más. El pueblo es el gobierno. Nos hacen caso. No hay divorcio entre pueblo y gobierno, como era antes. Esto a lo mejor no les gusta a nuestros adversarios y van a decir que no es cierto, pero yo sostengo que hemos tenido menos problemas de infecciones, de contagios, por la actitud de nuestro pueblo y por otros factores que ya en su momento los vamos a destacar. Lo hemos venido diciendo, pero nos ayuda mucho la solidaridad del pueblo y nos ayuda mucho la fraternidad de nuestras familias. Esa es una peculiaridad, es un distintivo de México, por eso la grandeza de México. Y esto tiene que ver con nuestras culturas. Somos herederos de civilizaciones que vienen de lejos. Es de mal gusto el compararnos, porque también siempre se alentó el que en otros países eran mejores que nosotros. Y no es así. Lo que estaba mal en México era el gobierno y sobre todo, como siempre lo he dicho, el principal problema era la corrupción.
pero México tiene un pueblo extraordinario, un pueblo trabajador, fraterno, y ahora muy politizado, muy consciente. Si por Semana Santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, pues les hago un llamado a que no lo hagan. Hago ese llamado. No es solo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional. No. Estoy seguro de que la gente va a hacernos caso. Qué bien que sacas este tema, porque de todas formas va a darse a conocer hoy una recomendación de carácter legal, pero no es eso, como se dice coloquialmente, lo mero principal. Lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente y que nos ayuden. Muchas veces también lo que sucede, lo hemos comentado aquí, es que no llega la información. No es fácil comunicar. Además, muchos medios están dedicados a otra cosa, medios de información, y no ayudan a transmitir las recomendaciones. Aprovecho para decir que nos sigan apoyando, que no vayan a las playas, que nos cuidemos. Ese es el llamado. Pero pueden darse estos casos, son excepción, no es la regla. Si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora, es por la actitud responsable del pueblo de México. Y desde luego, aquí lo acaba de decir el doctor, viene la etapa más difícil, pero hasta ahora México ocupa el segundo lugar con menos infectados, con menos afectados por el coronavirus en proporción a nuestra población y a la población del mundo, con menos infectados. Pero, desgraciadamente, lo que los especialistas están estimando es que viene la fase más difícil. Entonces, si ya vamos bien, si se va domando la incidencia, el que no haya un desbordamiento en los casos, si ya todo parece indicar de que
se va a aplanar la famosa curva, se va a ver, seguir manteniendo horizontal, como ha sido el planteamiento original de los especialistas, de los médicos, de los investigadores, de los científicos, y ya vamos así. Continuemos con la disciplina. Vamos a quedarnos en casa porque esto nos va a ayudar a que salgamos lo más pronto posible. Y lo más importante, que no se pierdan vidas, porque no son números, son seres humanos. Entonces, tenemos que continuar con esta disciplina. Lo otro que comentabas. Sobre los bonos que los legisladores se acostumbran a aprobar cada año. Sí, yo creo que todos van a ponerse al corriente y van a ajustarse a las circunstancias que estamos viviendo. Yo los llamo para que, o vuelvo a hacer el llamado, y estoy seguro también que nos van a hacer caso, y esto también lo hago de manera respetuosa, porque se trata de poderes independientes y de partidos políticos. Creo que sería muy bueno que hoy mismo, mañana, ya los partidos manifestaran su disposición de entregar o de no ejercer la mitad, cuando menos, de sus presupuestos. Vuelvo a hacer el llamado, aquí lo voy a estar haciendo diario, y vamos a poner aquí en pantalla quién es quién, ¿sí? Porque luego actúan, ¿no? Ya está permitido, como sea, pero que entreguen la mitad del presupuesto. Que hay una fundación en salud, una beneficencia pública. Si no es dinero, en especie, el equivalente a la mitad de su presupuesto. Y a partir de mañana, hoy vamos a consultar, a recoger la opinión de cada dirigente. Lo hago por la situación de emergencia sanitaria, tengo facultad para eso legalmente, y también porque los partidos políticos son entidades de interés público, de acuerdo a la Constitución. Entonces, mañana ya ponemos aquí en la pantalla quién está dispuesto a aportar la mitad de su presupuesto, quién lo va a hacer en efectivo y quién lo va a hacer en especie a la beneficencia de salud. O sea, ¿ya ven cómo tomamos acuerdos aquí entre todos? Estamos
aquí en sesión permanente, siempre hablo de comunicación circular. Este es un colectivo y aquí tomamos decisiones. Entonces, a ver. Bueno, hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de La Caracola y primero que nada quiero hacerles un agradecimiento a ustedes, al gobierno y al sector salud por haber puesto como primera prioridad la necesidad de la gente. Hay muchos países de América en que esto no está sucediendo y hay gobiernos que han priorizado cuestiones, por ejemplo, económicas antes de reforzar la salud del pueblo. Hay lugares donde se están cobrando las pruebas entre $50 y $100. Hay una situación pues muy grave en muchos países y aquí tenemos la ventaja de contar con un gobierno que está viendo hacia la gente. Eso en primer lugar. Y luego una pregunta que es un poquito compleja. Hay una situación muy grave que necesitamos pensar. Si tomamos en cuenta el ejemplo de la influenza española hace un siglo, cuando empezó esta gripe tan fuerte que costó 50 millones de vidas, empezó en los campamentos militares, porque allá había una concentración, era la Primera Guerra Mundial, muy grande de personas. Entonces yo me quiero referir en primer lugar a las concentraciones más vulnerables y qué se está haciendo y pensando para ellas. Me refiero en particular a los albergues de personas en situación de calle, a las prisiones, a los albergues de migrantes, donde ya tuvimos una situación en Tenosique, a las casas cuna, a los asilos, a todos los lugares donde la gente está encerrada, no puede salir y puede incluso verse, como pasó en Tenosique, víctima de situaciones de pánico, donde quizás la información y una atención médica adecuada podrían servir muchísimo. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la concentración de gente en lugares que no puede salir. Y la segunda parte de esta pregunta tiene que ver también con la experiencia de la influenza española, que después golpeó en los lugares más alejados, como Guatemala, Australia, las reservas indígenas en Estados Unidos, y ahí golpeó de manera muy dura después. Entonces, la pregunta tiene que ver con la dispersión que va a venir después. Aquí tenemos 196,000 comunidades de menos de 2.500 habitantes y las cabeceras municipales no alcanzan para atender médicamente a estas comunidades. Una vez presentó Andrés Manuel un proyecto de hacer 13,000 centros comunitarios que pudieran servir para nuclear a las comunidades y darles el servicio de bancos, de escuelas de nivel medio por lo menos, y de salud. Entonces, quizás pensar en un plan en que haya un escalón intermedio entre la comunidad muy alejada y la cabecera municipal para dar esta atención médica. Entonces, mi pregunta tiene que ver con los casos de concentración extrema y de dispersión extrema. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Nuria Fernández, por este comentario e interés específico en esto. Efectivamente, lo vemos del mismo modo y lo vimos así desde enero, cuando empezó la preparación. Sobre guarderías, estancias infantiles, etcétera, hemos trabajado desde hace semanas con el DIF, el Sistema Nacional DIF, y el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, de la que dependen las guarderías. Y tenemos protocolos específicos, están también disponibles en el micrositio. Se ha instruido a las diversas unidades operativas de estancias infantiles o de guarderías para que sigan los lineamientos de control de infecciones.
El principio general de control de infecciones aplica no solamente a COVID en todos los espacios, sino en general a las enfermedades transmitidas por este mecanismo, por vía aérea, en forma directa, con los estornudos, toser, hablar, etcétera, donde el personal tiene que tener cuidado de proteger su estornudo, tapándose con el brazo, de abstenerse de acudir al espacio de trabajo si presentaran síntomas y, en caso dado, utilizar cubrebocas, como lo mostramos ayer en un video, para el personal de salud, pero el mismo principio aplica para quienes están a cargo de estas guarderías. Lo mismo en casas residenciales para adultos mayores. En las que son públicas, por ejemplo, de adultos mayores están las del ISSSTE, decidimos dejarlas abiertas, no suspendieron, porque están cumpliendo un fin social precisamente para aquellas padres y madres trabajadoras que trabajan en las actividades calificadas como esenciales, sus hijos no están en la escuela y necesitan tener quien guarde a los niños o resguarde o cuide a los niños pequeños o a los adultos, las personas adultas mayores. Entonces hay un protocolo, el protocolo se publicó desde hace varias semanas y está en práctica. Respecto a las comunidades apartadas, comparto la preocupación, también sabemos que va a haber dos fases, una fase de mayor intensidad de transmisión, esto independientemente de la etapa 1, 2 y 3, este primer ciclo de transmisión que va a tener un periodo quizá prolongado en la medida en que tengamos éxito, esto es contrario a la intuición, el éxito en el control, el éxito en la reducción de transmisión nos va a ayudar a que no se saturen los hospitales, pero paradójicamente, contrario a lo que uno desearía, eso va a prolongar la epidemia. Entonces, en este caso, la prolongación que estimamos podría llegar hasta septiembre, no es un mal signo, al contrario, es un buen signo de que se va administrando el riesgo y teniendo menos contagios por día, aunque al final los contagios continúen por mayor tiempo. Y además, en la medida en que la epidemia circula en tiempos diferentes en el mundo, en los distintos países y regiones, llegará el momento en que exista el peligro de reinfectarse o reinsertar el virus en países que ya vivieron la epidemia. China mismo ahora está tomando mecanismos de precaución porque sabe que le puede regresar el virus de lo que está circulando en Europa y ahora en América. Al interior del país, las comunidades rurales, particularmente las rurales o los asentamientos urbanos dispersos y más periféricos respecto a las zonas metropolitanas y urbanas, tendrán en algún momento la circulación del virus. Ahorita tenemos dos mecanismos por los que se puede propagar. Uno es al interior del territorio nacional por la movilidad. Y aquí aprovecho para recordar, viene la Semana Santa. No son vacaciones, aunque originalmente están contempladas como parte del periodo vacacional en el calendario oficial de gobierno, no son vacaciones ahora porque estamos en medidas excepcionales para el control de la epidemia y la Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende desde el 23 de marzo, cuando fue originalmente instaurada, hasta el 30 de abril y esto incluye el periodo que originalmente pensamos que eran vacaciones, no son vacaciones. Entonces lo que pedimos a la población es no se vaya de su sitio de residencia, no viaje, porque si viajan lo que va a ocurrir es que van a dispersar el virus a las distintas comunidades y lo van a acercar precisamente a las comunidades socialmente más vulnerables. Ahora termino diciendo, estos mecanismos efectivamente de los centros integradores y de las distintas redes de asistencia que brindan los programas gubernamentales nos ha permitido ser más eficientes. Llevamos también varias semanas, mi agradecimiento a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, Ariadna Montiel, Gabriel García, Adán Peña, todo el equipo que han estado haciendo un trabajo maravilloso, muy coordinado con salud, precisamente contemplando eso, que los distintos puntos de integración y de acercamiento de los servicios sociales del gobierno nos sirvan también como una red de comunicación, de alertamiento, de confluencia, de detección de casos y en su momento también de un tránsito expedito de insumos y también de, en su momento, si fuera necesario, de evacuación o reubicación de pacientes, si eso llegara a ser necesario. En este momento no hay esa necesidad. ¿Y los albergues de personas en situación de calle, las prisiones y los albergues de migrantes?
Cómo no, con mucho gusto. Tienen que seguir me deja la inquietud de los albergues para personas en situación de calle, con quien no hemos tenido a nivel federal un trabajo específico. Este tipo de albergues dependen administrativamente de los gobiernos estatales. Entonces, no olvidemos que los gobiernos estatales y sus personas titulares, los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, son autoridades sanitarias. Entonces, tienen un ámbito de responsabilidad en su territorio y este tipo de instalaciones de asistencia están administrativamente asignadas a ellos y los lineamientos están escritos, están planteados. Para prisiones federales sí hemos estado trabajando con la Dirección General de Reclusorios, el protocolo está implantado y está siguiéndose las medidas tanto de sana distancia como de higiene básica. Con las personas migrantes, también el Instituto Nacional de Migración puso en marcha, a partir de los lineamientos generales que dispone la Secretaría de Salud o el sector salud, puso en marcha operativos especiales para hacer mucho más consistente y ordenada la higiene necesaria y las medidas de sana distancia en el límite de las posibilidades. Obviamente son espacios donde está reducida la movilidad y muy densa la población. Gracias. A ver. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Tiene que ver dos preguntas para el secretario o el subsecretario y después alguna para usted. Quisiera saber si tiene algún impacto el anuncio que hicieron ayer la UNAM y el Politécnico de que retiraban a todos sus internistas. Ayer usted se refirió en la noche, doctor López-Gatell, acerca del tema de la UNAM. Ahorita quisiera saber, con toda la contratación que se está planeando y la puesta en operación de este esquema de atención, ¿esto que ocurrió con los internistas tiene algún impacto o no lo tiene, toda vez que este grupo de jóvenes que están becados llevan a cabo labores muy de logística en los hospitales de atención a los pacientes que están internados? Gracias por la pregunta. No son internistas somos los especialistas en medicina interna, los chicos que están pero becarios. Médicos internos de pregrado. Este es personal en entrenamiento, son estudiantes de las escuelas de medicina que están generalmente en el penúltimo año de la carrera, justo antes del servicio social. Estos colegas jóvenes están en entrenamiento, no es personal de salud todavía, y la responsabilidad administrativa, pero también legal, de su protección y su resguardo está a cargo de las escuelas, de las universidades. Entonces, nos parece pertinente que la Universidad Nacional Autónoma de México, o en su caso también el Politécnico Nacional, hayan decidido esta medida de precaución en masa, dado que ahorita era muy importante proteger a este personal joven. No tanto por la juventud, sino por el hecho de que están en entrenamiento, son más vulnerables porque no han completado su capacitación en una serie de medidas que permitieran hacer mucho más rigurosa las medidas de protección personal. Sin embargo, estamos ya trabajando con las universidades, precisamente el maestro Juan Ferrer tuvo diálogo ya con la UNAM para identificar qué alternativas podemos tener, y esto también lo habíamos comentado hace un par de días. Las personas que están en mayor situación de riesgo por su edad, por ser mujeres embarazadas o por tener enfermedad crónica. Pero la misma idea podríamos transportarla a estos jóvenes en entrenamiento, a los médicos internos de pregrado. No queremos que estén en los espacios de atención de COVID, pero lo que sí se puede hacer es buscar un reemplazo, una alternativa para que nos puedan apoyar en otras áreas de mucho menor riesgo y liberen personal que hoy está en esas áreas y que se dedique a COVID. Cuando se publicó en el Diario Oficial las disposiciones de la Secretaría de Salud la semana pasada, tuvimos un retiro de varias personas del personal de salud en proporciones importantes. Esto ocurrió en el Hospital General de México, ocurrió en los servicios de salud de la Ciudad de México, ocurrió en Yucatán, en varios lugares. Se retiraron, motivados desde luego por un temor legítimo sobre su integridad y su seguridad sanitaria,
pero también al amparo de esta disposición que la hicimos conscientes de que era muy importante protegerles. En la última frase de esa disposición lo que dice es, recordarán ustedes, que el personal de interés público puede voluntariamente presentarse a trabajar. Es decir, no es que esté prohibido que trabajen. Necesitamos una medida que les proteja, pero voluntariamente se pueden presentar a trabajar. Estoy hablando del personal contratado, no de los médicos de pregrado, pero puede funcionar de manera análoga. Lo que sí se puede lograr es que estén en zonas de menor riesgo y que liberen personal que temporalmente les reemplace en las actividades de COVID. Esto lo que requiere es voluntad, creatividad también de las áreas administrativas correspondientes para no dejarse llevar solamente por usos y costumbres o por la rutina administrativa de que cada quien está contratado en un espacio específico y de ahí no se puede mover. Entonces, lo ilustro de manera muy gráfica. Vamos a suponer que tenemos la terapia intensiva quirúrgica en un hospital que ha sido designado como no COVID. Y tenemos un hospital COVID donde vamos a tener la terapia intensiva para los casos de enfermedad respiratoria grave. Y aquí hay un adulto mayor y aquí hay un adulto joven, un médico. Entonces, se puede hacer esta enroque, esta sustitución, y entonces el médico joven de menor riesgo puede trabajar en la área COVID y el médico mayor de más riesgo puede trabajar en el área no COVID. Temporalmente estamos en una situación extraordinaria, entonces se requiere flexibilizar la visión para aprovechar óptimamente el talento y el compromiso de los profesionales. La segunda pregunta, subsecretario. Usted nos comentaba ahorita, desde anoche también lo comentó, que me interesa preguntárselo ahora. La fase más importante de la epidemia nos comentaba que va a ser finales de este mes y mayo. Sí, es correcto. El ascenso hacia la fase más. El ascenso a la fase más y podremos tener un descenso tal vez hacia junio. Es correcto. En abril ya se perdieron dos semanas, perdón, en marzo-abril se perdieron 2 semanas de clases. Estamos perdiendo prácticamente lo que resta de abril, de la última semana de abril. Viene mayo y vamos a perder ese mes también de clases. Entiendo que están en coordinación con la SEP. ¿Cuál será la recomendación de parte de ustedes, toda vez que el presidente ha afirmado que ustedes son los que determinan, en este caso, las políticas a seguir? ¿Hay que retrasar el ciclo escolar? ¿Hay que alargarlo? ¿Hay que tomar más días de julio? No adelantemos vísperas. Es algo que, esto es muy dinámico. Esto todos los días, varias veces al día, vamos analizando la situación no solamente epidémica, la curva epidémica, sino los distintos factores que hay que considerar en la parte administrativa, en la parte, en este caso, escolar. Entonces, no adelantemos vísperas, dependiendo del comportamiento de la curva epidémica, iremos tomando disposiciones. Lo decíamos anoche y lo hemos dicho en otras ocasiones. En general, existe un límite a la capacidad de cualquier sociedad de mantenerse en una situación extraordinaria como esta. Precisamente por eso, espero que todos lo recuerden, nos resistíamos a esta presión, este embate que había tempranamente en febrero, que en algunos grupos de opinión nos exigían que cerráramos y que declaráramos un estado de emergencia. Y dijimos, no, en términos técnicos, al amparo de la evidencia científica, esto es una medida que cuidadosamente tenemos que utilizar en el momento de su máxima beneficio, que es justamente el punto de inflexión de la curva, ¿se acuerdan de esto? Pero además, no podemos agotar este tipo de intervenciones de salud pública porque la población y la sociedad y la economía nacional sufren mucho. O sea, son medidas extraordinarias que hay que siempre tomar en cuenta sus beneficios, pero también sus adversidades. Entonces, hay un límite. En la propia disposición ya publicada por parte de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, se especifica que rumbo al final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que acaba el 30 de abril, en preparación a ese punto, estaremos trabajando, ya lo estamos haciendo, en particular con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, para programar un regreso ordenado
regionalizado y escalonado a las actividades laborales del país. Entonces, todavía es muy temprano para tener esta decisión. Esta decisión la vamos a estar analizando a la luz de la evidencia y la comentaremos cuando se haya tomado. Gracias, doctor. Y señor presidente, ayer tuvo una reunión usted con empresarios por la tarde y hoy tiene otra. Si nos puede comentar qué es lo que le está diciendo a los empresarios con los que se reúne. Ya nos había comentado aquí que no va a haber más, no habrá más allá de lo que usted ya anunció y que este sector pues tendrá que ver cómo puede soportar esta etapa de la crisis. ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje ayer para ellos? ¿Cuál será el mensaje para ellos hoy? Bueno, hay de parte de la mayoría de los empresarios, prácticamente todos, lo mismo, una actitud de colaboración y de apoyo. Ayer, en efecto, me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia, porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse, ya son también en algunos casos personas mayores, pero están pendientes y están expresando su apoyo al gobierno. Eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos.